ti, hermosa amiga. Muchas gracias. Buenos días, Marlene. Ya buenas tardes, ya buenas Sí tardes. es cierto, sí Ya, es cierto. 12. Ya casi a la una, ya Ya casi a la casi a la una. una. Se me hizo un Sí. poquito tarde haciendo No, unos compromisos. para nada, al contrario, nosotros estamos agradecidos con el tiempo y el momento que puedas participar. Fíjate que estábamos hablando, pues seguimos hablando aquí con el compañero, no sé si lograste escuchar todavía algo, nuestro analista político aquí en la Ciudad de México, porque, pues, como él mismo lo dijo, tenía rato que lo habíamos invitado, pero tuvo unos problemas de salud, pues dice que en las últimas 2 semanas le han puesto dos cirugías. Imagínate, pues la verdad que demasiado generoso es para platicar con nosotros. Y hablábamos de Xóchitl Gálvez y estábamos hablando también, pues, para mí, para muchos mexicanos, la triste noticia de la muerte de don Porfirio Muñoz Ledos. Algo que quieras comentar de cualquiera de estos temas o el que nos traigas toda la mesa, Marlene, con mucho gusto te escuchamos. Un personaje sin duda controversial, Porfirio Muñoz Ledo, 89 años y de los cuales la mayor parte de su vida la dedicó a la política. Un político de la izquierda intelectual, o sea, de los hombres formados en los libros y de los hombres formados y argumentados, estuvieras o no de acuerdo con su dialéctica. Porfirio Muñoz Ledo sin duda es un referente de la historia moderna de este país, de la historia democrática de este país. Habrá quien pueda juzgarlo por sus inclinaciones políticas, pero creo que al margen de la opinión personal que podamos tener de el hombre, que a menudo como hombres y mujeres cometemos errores porque somos imperfectos, porque somos humanos, yo dejaría el juicio personal hacia Porfirio Muñoz Ledo, que si tomó o no tomó buenas decisiones, eso es una cuestión, insisto, meramente personal. Lo que sí me llama mucho la atención es que a pesar, fue un personaje que le puso la banda al presidente Andrés Manuel López Obrador y que le puso la banda también a muchos mexicanos, a varios mexicanos antes de Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que no se callaba, que decía las cosas como las pensaba. Evidentemente, todos los seres humanos tenemos intereses. Hay quien diga que no, está mintiendo. Todos tenemos intereses familiares, personales, económicos, culturales, educativos, todos tenemos intereses y esos intereses nos llevan a tomar decisiones para la derecha o para la izquierda. Este personaje siempre fue de izquierda, fundador del PRD, y lo que me llamó la atención, que al margen de que últimamente había formado parte de las filas de Morena, que en los últimos momentos y en los últimos respiros de Porfirio Muñoz Ledo fue muy crítico de la cuarta transformación. Es más, decía que no había una cuarta transformación. ¿De qué me hablan? Decía, ¿no? Un tipo elocuente, pero sobre todo no era de los que se sacaba de la manga algo. Era un tipo que conocía la ley y la conocía bien. Era un tipo que creía en la democracia y lo vimos muy fuerte apoyando al INE cuando hubo estos intentos de reforma constitucional y por después el plan B y después el plan C. Lo vimos muy crítico, ácido, incómodo y no era un escenario que fuera nada más en Morena o fortuito, sino que había sido a lo largo de su historia un personaje incómodo para los corporativismos de los partidos políticos. Lo fue en su momento para el PRD, combatió con fuerza al PRI hegemónico que conocimos y con el cual pues nacimos en mi caso y crecimos, y posteriormente vio estas alternancias. Era un hombre sabio. En la política hay que tener sabiduría para permanecer y él nació en la política y hasta el último momento murió en la política, murió como senador de la República. Recordemos que él fue también candidato para dirigir Morena, ganó las 2 primeras encuestas y curiosamente la tercera la pierde, no le dan el partido, justamente porque él hasta el último momento, insisto, defendía la democracia y la institucionalidad por encima del poder
de un grupo o de un solo hombre. Siempre creyó que la democracia se construía con los ciudadanos, de la mano de los ciudadanos, y que a pesar de ser un político de izquierda, no fue un populista, ¿eh? Un hombre crítico, un hombre que le encantaba la cultura, que además conocía perfectamente la historia de México y que no la matizaba, que señalaba con el dedo las cosas que no le convencían y en las que no estaba de acuerdo. Era controversial, él podría militar en un partido, pero no vendía su Conciencia. voluntad y conciencia y su voto cuando a él no le parecía, y eso habla de congruencia, ¿no? Quizá para muchos no fue tan congruente porque murió en Morena, pero yo sí considero que es de esta izquierda no intelectualoide, de esta izquierda intelectual, y que hoy los que dicen sentirse de izquierda, los que dicen ser luchadores sociales, son, por decirlo menos, incapaces intelectuales, muchos de ellos. No estoy generalizando, pero sí estoy mencionando que hoy es mucho más fácil señalar sin tener argumentos, y cuando se me acaban los argumentos voy a la descalificación personal, a la descalificación física de tus atributos que no puedes cambiar porque sí naciste con ellos. Entonces, creo que se fue un político de gran envergadura, de gran trayectoria, fundador de instituciones, un hombre combatiente, un hombre inteligente, y que sin duda le va a faltar muchísimo a la vida pública, a la vida política tan carente de calidad y tan carente de conocimiento y tan carente de ideología, pero de ideología argumentada. Cualquiera puede ser fanático de cualquier cosa, pero en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, un hombre que estuvo a puntito ya de cumplir 90 años y lúcido hasta el último momento de su vida. Sí, de pronto nos costaba un poco de trabajo escucharlo, y de pronto ya tendrían que ponerle subtítulos a sus textos, pero un hombre por demás elocuente que cuando subía a tribuna, híjole, yo creo que hasta los propios morenistas y en su momento los perredistas se agarraban los pelos, decía, ¿qué va a decir ahora este hombre? Porque puede que lo que diga afecte a nuestros intereses. Entonces, creo que unió a todos los políticos de todos los segmentos en recordar que era un gran político que ejercía un gran liderazgo y que aportó mucho a la vida pública de este país. Fue candidato también en el 2000 por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que evidentemente pues finalizó con fuertes críticas de la propia izquierda. En el sexenio foxista también fue embajador ante la Unión Europea y la UNESCO. Es decir, un hombre de gran trayectoria, y que me sorprendía muchísimo que lo que no sabía y lo que no era ducho, lo estudiaba, lo macheteaba hasta que lo dominaba. Eso se agradece en un político de trayectoria. No sé si ustedes recuerdan, aquí hubo una diputada que no sabía leer y terminó su periodo sin saber leer. Tú puedes llegar en las condiciones que quieras, pero no puedes permitirte salir bajo las mismas condiciones, porque la vida te está dando oportunidades. Bueno, él era uno de los hombres que se aplicaba. Por ejemplo, cuando fue embajador, bueno, él no traía una trayectoria de embajador, sin embargo, hizo un extraordinario papel porque además era un buen político, y el arte de la política es negociar, es convencer, es seducir también. Y bueno, creo que él lo logró, no con un puesto de elección popular, nunca fue presidente, sin embargo, sí estuvo en la boleta y fue uno de los que empujó con mayor fuerza la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, insisto, fundador del PRD también, y también creyó en Andrés Manuel López Obrador en varias de sus postulaciones, y fue un hombre que arrastraba lápiz, un gran intelectual, y creo que, insisto, a este país le va a hacer mucha falta personajes que se suban ahí a tribuna, no a decir es que tú tienes la nariz chueca, es que tú estás con el narco tal, y que no, este hombre sabía de leyes, sabía justamente del impacto en la sociedad de temas tan medulares como es la seguridad, como es la economía, como es el poder absoluto. Entonces,
creo que más allá del partido en el que militaba o de los que haya militado, creo que va a hacer mucha falta en este México moderno. Decía por ahí Joaquín Sabina, yo no tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la poca capacidad del relevo generacional, ¿no? Y lo digo como, no te puedo decir que yo soy joven, porque los jóvenes son de 30 para abajo, y yo ya pasé los 30, no como Gaudiano, que se siente joven, que ya no es joven, que es un adulto en toda su forma, pero sí te puedo decir que a los jóvenes nos hace falta ese tipo de personajes que en algún momento inspiran, que en algún momento también los repeles, ¿no? Pero sí le hace falta después del PRI, que es una gran idea, quiero decirte, la escuela de cuadros de los partidos políticos, porque les enseñas primero las reglas de la política. De ahí la Constitución, que pocos mexicanos tenemos el hábito de leer nuestra Constitución, al menos pues yo trato, no soy abogada, en tu caso tú sí lo eres, sí trato de irme a la referencia de nuestra Carta Magna, y siempre pues tratando de interpretarla, ¿no? Y tratando de conocer los márgenes del ejercicio periodístico, del ejercicio político y demás. Creo que es necesario. Y creo que hay una generación carente, no generalizo, porque el que generaliza habitualmente se equivoca, pero sí hay una generación carente de argumentos. Y los argumentos, ¿cómo se dan? ¿De qué manera se dan? A través de la lectura, a través del estudio, a través del conocimiento y a través de la escucha también. Pero en esta generación, en esta actualidad, poco queremos escuchar, y más con la inteligencia artificial que hoy nos hace la tarea, pues más complejo lo tenemos, ¿no? Y esta capacidad de retener conceptos básicos, también estamos peleados. Ya no me acuerdo ni siquiera qué vi el fin de semana como película, ¿no? Porque nuestro cerebro va cambiando con la tecnología y lo va haciendo un poco más lento. Así que se extrañará a un personaje como Porfirio Muñoz Ledo, al margen de todo lo que puedan decir de él, de manera personal. Creo que de manera política hace falta y deja un gran hueco que será difícil de llenar, como en su momento, pues vamos a decir, de Cuauhtémoc Cárdenas y demás personajes de la vida pública, ¿no? Claro, Marlene, incluso él como expositor, para pararse en el púlpito, sin duda alguna siempre se preparaba y traía ya en la mente, y obviamente en su discurso por escrito también quizás, lo que iba a decir, no se salía él de un contexto, sabía perfectamente que no lo debería de sacar nadie de lo que él quisiera decir. Hubo una parte de un discurso en 1997 que fue muy famoso, o hizo más famoso a Porfirio Muñoz Ledo, y se los quiero compartir en este momento. Está contestando el informe del presidente Zedillo, el informe que ha llegado a la Cámara de Diputados. Y para no aburrirles, porque es un amplio discurso, le voy a decir lo medular, y ahí te insistiremos en dar la razón de cómo él leía antes, ¿sí? Pensaba antes de abrir la boca, ¿no? Entonces dice: lo que en última instancia significa el cambio democrático es la mutación del súbdito en ciudadano. Ninguna ocasión mejor que esta para evocar el llamado que, en los albores del parlamentarismo, la justicia mayor de Aragón hacía el entonces monarca para exigirle respeto a los derechos de sus compatriotas. Nosotros, que cada uno somos tanto como vos, y todos juntos valemos más que vos. Un discurso en la plenitud, por decirlo de alguna manera. Nadie sabría que en el 2000, 3 años después, iban a perder la presidencia, pero en la plenitud del priismo, cuando matan a Colosio, y obviamente agarra mucho más fuerza el PRI, y incluso llega a ser presidente
de la República, una persona que no tenía, entre comillas, hasta ni el perfil, como era Ernesto Zedillo, y que para mi gusto hizo un buen gobierno, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, a lo que tú comentabas, o sea, siempre él trayendo la historia, pero contundente en lo que nos beneficia, en lo que deberíamos de saber y jamás inclinándose ante el poder, que yo creo que al final de cuentas, como dice Manuel Andrade en un comentario que vamos a compartir, que si gustas escucharlo, de Manuel Andrade, o sea, al final de cuentas Porfirio Muñoz Ledo murió como vivió, siendo un personaje muy polémico en la recta que decidió ser oposición en los años 80 por un problema con Miguel de la Madrid, porque todo tiene sus contrastes o sus motivos del por qué. Por ejemplo, Rancés hace rato comentaba una parte de que, bueno, fue muy criticado, incluso tú lo reiterabas, cuando él se va como candidato a la presidencia de la República en el 2000. Sí, pero también la parte que no se dice o no se recuerda es, quizá yo como muy seguidor también de Porfirio Muñoz Ledo, como lo fui en su momento de Felipe Calderón, desde que comenzaron sus gestas como políticos, yo marché incluso, estuve presente en los actos de 1988, donde ellos vinieron a apoyar a Tabasco, a Andrés Manuel, y ahí estaba el ingeniero Cárdenas, que no tenía la misma brillantez, pero tuvo las agallas, sí, para la candidatura del 88. Entonces, Porfirio rompe con ellos, con Andrés Manuel, con Cuauhtémoc Cárdenas principalmente, porque pues a Andrés Manuel, aunque siempre lo procuró, pues para él era un chamaco, ¿no? Por su edad y además por su tamaño político, ¿no? De Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Ya decía algo por ahí que no me atrevo ahorita a parafrasearlo tanto, pero decía que hay gente que llega al poder y nos pasa la historia, y hay gente que no tiene el poder y pasa la historia, y parece que estaba escribiendo las propias letras y frases de su lápida, ¿no? Entonces, él rompe porque el ingeniero Cárdenas comete un error, para mi gusto, comete un error. Es cuando te quieres eternizar, que fue lo que le pasó a Benito Juárez. Él se quiere eternizar y apropiar de todas las candidaturas presidenciales. Eso incluso es lo mismo que le pasó a Andrés Manuel con el ingeniero Cárdenas, porque el ingeniero Cárdenas lo vemos que es un hombre muy lúcido igual, en formas físicas mucho mejores que las de Porfirio Muñoz Ledo, sin duda alguna, pero ya sus épocas, piensan sus seguidores, sus estructuras que ya van pasando y no sueltan esa aspiración. Entonces, prácticamente eso hace irse a Porfirio Muñoz Ledo a otro país, a otro partido, porque ya lo había apoyado en el 88, porque ya lo había apoyado en el 94, y dice, oye, espérate, o sea, dame chance, ¿no? Y digo, hay que reconocer, fue tan fuerte la figura de Porfirio Muñoz Ledo en la irrupción, el rompimiento con el PRI, que siempre se habla de los dos, que el ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, porque a diferencia del ingeniero Cárdenas, que obviamente de él son sus arrestos y la figura emblemática por su padre, por el general Lázaro Cárdenas. Entonces, él se atreve a romper con el sistema, el ingeniero Cárdenas, sí, para su candidatura, pero el ideólogo, sí, el intelectual, el del discurso incendiario, sí, y aparte de dar la cara, sí, del valor cívico, era Porfirio Muñoz Ledo. Entonces por eso hicieron una dupla excelente, que Andrés Manuel no la tiene. O sea, tú volteas a ver y bueno, ¿y quién, si después de Andrés Manuel, a quién ponemos? O sea, por eso puede ser cualquier invento, ¿no? Porque, lo que te decía, sí, el relevo generacional. Así es que del que hablas de Sabina, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Oye, lo que me preocupa es que estos cabrones de acá no traen a nadie, ¿no? Exacto. Entonces, sí coincido con eso y te digo, pues había que hacer esas precisiones también en aras de la defensa y abogar por el maestro Porfirio Muñoz Ledo, que ya no nos acompaña. Bueno, si no tienes inconveniente, ahorita regresamos, vamos a escuchar el comentario que generosamente nos compartió el licenciado Manuel Andrade, gobernador de Tabasco, es campeón de oratoria, sí, nacional, y bueno, uno de nuestros analistas políticos aquí en el programa de la Denuncia Nacional, y habla acerca de Porfirio Muñoz Ledo, y creo que lo retrata de una manera
o sea, clásica de Emmanuel, o sea, una forma muy ligera de entender, de explicar quién es un personaje u otro. Entonces, quiero compartírselo a ustedes también en nuestro auditorio. Vamos a escucharlo. Hoy recibí la triste noticia del fallecimiento del ilustre Porfirio Muñoz Ledo, uno de los más brillantes políticos, abogados y parlamentarios mexicanos del siglo XX. Porfirio desde muy joven se distinguió por su dedicación, inteligencia y proverbial oratoria. Fue destacado exponente de este arte y participó en la época de los concursos nacionales e internacionales de oratoria y en alguna ocasión representando a Tabasco, tierra en la que hizo grandes amistades de vida y tiempo. Fue presidente y fundador de varios partidos en México, entre ellos contribuyó al nacimiento de Morena. Fue candidato a la presidencia de la República. Tuve el honor de conocerlo muy joven al compartir la oratoria como disciplina cultural. Conviví múltiples veces con él y pude abrevar de su experiencia y recibir consejos y señalamientos. Porfirio muere como siempre vivió, envuelto en el reconocimiento de su talento y congruencia de todos, hasta de sus adversarios y enemigos. Vivió y conoció la ingratitud de muchos, incluyendo a López Obrador. Recibirá en cambio los honores que la patria, aunque sea de manera póstuma, rinde a quienes han sido de sus mejores hijos. Descansa en paz, mi apreciado amigo Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, pues honrar honra, ¿eh? A mí la verdad que se me pone hasta, y ya lo he escuchado como 10 veces este comentario de Manuel, hasta la carne de gallina, porque modestia aparte, es un buen homenaje que le hace él con ese comentario y no dice ninguna mentira. Hoy me he excedido en hablar porque realmente sí me tiene a mí conmocionado esta muerte de Porfirio. Yo lo veía muy seguido en sus programas que ya tenía, incluso a esa edad, dices, oye, qué hombre tan brillante, y estaba conduciendo programas y dándole la palabra a Juliano Mengano de programas de televisión. O sea, mi respeto. Voy a concluir ya de mi parte, yo esta intervención, dejándole los micrófonos a ustedes, con algo de Porfirio. Leía yo allá por 1994 más o menos. Hacían un reportaje, hicieron un reportaje de él, porque creo que en ese tiempo, no sé si es que llega Ramsés al gobierno él de la Ciudad de México o a la asamblea representativa, que antes no era Cámara de Diputados, sino creo que llega a la asamblea en esos tiempos, entre el 93 y 94. Me acuerdo que leo, nunca se me olvida, una parte que leo que sale en el Universal. Entrevistan a un par de ex trabajadores de él, ex colaboradores, y todos lo fustigan, 2 o 3 personas lo fustigan fuerte porque dicen, es un tipo temperamental, es muy difícil trabajar con él. Nosotros trabajamos en tales partes, o sea, habían seguido muchos años con él, pues. Entonces, pues si eran cuando menos honestos, decían esa parte de él, lo cuestionaban, pero el reportaje tenía muchas cuestiones más de fondo. Entonces, porque ponían en la balanza quién era Porfirio Muñoz Ledo. Y concluyo con esto nunca se me olvida. Lo nombran secretario de Educación Pública y manda a hablar al encargado del inmobiliario de la Secretaría de los Inventarios y le dice, lo cuenta una de sus colaboradoras, dice, ¿qué hicieron los muebles, el escritorio de don José Vasconcelos? ¿Dónde los dejaron? No, pues se fueron a tal museo. Rescátenmelos, por favor, porque en eso me quiero sentar yo. Esa es mi inspiración para estar aquí en la Secretaría de Educación Pública. Qué tremendo, ¿no? Adelante, Ramsés. Sobre Porfirio Muñoz Ledo lo han comentado. Un hombre congruente, a pesar de tachado por incongruente, porque, mira, don Jesús Silva Herzog fue un economista brillante que ayudó a Lázaro Cárdenas a expropiar el petróleo. Y un día le dijeron, en los años 40, 50, que si él era de izquierda, pero diciéndolo de una forma peyorativa.
Y don Jesús Silva Gerso contestó, la verdad es que yo no sé lo que define a una persona como de izquierda o no, pero yo lo que les puedo decir es que si ser de izquierda es llevar el amor a México en la carne, en la sangre y en los huesos, yo soy de izquierda. Y Porfirio Muñoz Ledo fue un hombre de izquierda y democrático. Y buscó lo que pudiera haber de democracia en donde fuera. En su momento, como tú dices, diferencias con Miguel de la Madrid lo llevan a reunirse con Cuauhtémoc Cárdenas para formar el Frente Democrático Nacional. Una de esas diferencias fue que Ifigenia Martínez veía que venía una crisis tremenda en la economía, una devaluación del peso tremenda, y le pidió al jefe del servicio diplomático, Bernardo Sepúlveda Amor, que la dejara hablar con Miguel de la Madrid para decirle el problema que venía. Y Sepúlveda Amor le dijo que no metiera al problema en problemas y que no lo preocupara, que no iba a pasar nada, y viene la devaluación de 1982. Porfirio y Ifigenia Martínez eran muy unidos, y esas diferencias con Miguel de la Madrid es lo que hace que él vaya a formar el Frente Democrático Nacional. Y después sí se fue al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, un partido de exmilitares que era satélite del PRI, y si luego apoyó a Vicente Fox, y si luego se pelea con Andrés Manuel López Obrador, no podemos decir que sea por incongruente ni por chapulín, no, porque su compromiso no era con un partido político, no era con una ideología, era con México, y donde él pudiera, lo hacía. Y lo reconocían tanto que en la televisión mexiquense, durante la larga noche priista, le dieron un programa en la televisión mexiquense, un programa de entrevistas que era verdaderamente pues un catálogo de los asuntos más importantes de la semana, pero de la intelectualidad mexicana. Así pues, solamente me resta decir, descanse en paz Porfirio Muñoz Ledo, un hombre de izquierda, porque la izquierda no tiene el patrimonio de unas siglas, la izquierda no es Morena, y en mucho está en Xochitl. Me acuerdo, gracias Ramsés, me hiciste recordar otra anécdota. Pues tú no, obviamente Marlene, pues eres una niña delante de nosotros, no sabes ni de lo que estamos hablando, pero bueno, ahí te servirá porque yo sé que tú lees mucho. Es que me recordó Ramsés algo, porque así, las palabras sacan palabras, ¿no? Me recordó de las entrevistas que efectivamente se abre Televisa, ya cuando Zedillo se abre Televisa a los opositores. Y recuerdo que pues mandan a una de sus gentes favoritas, que era Ricardo Rocha. Es uno de los que hace esas entrevistas de las que se refiere Ramsés. Es que Ramsés y yo casi somos de la misma edad. Entonces me acuerdo que le quiere presumir, o sea, lo agarra Porfirio Muñoz Ledo y le entrevista y le da durísimo a Ricardo Rocha, ¿no? Dice, ustedes que siempre le han servido al poder, que por ustedes son los culpables de esto, y en televisión abierta, ¿te imaginas? Yo creo que estaba Emilio Azcárraga Milmo, o sea, o papá, en esos tiempos todavía de presidente de Grupo Televisa, y me acuerdo que lo trata de contrarrestar muy prudentemente Ricardo Rocha y le dice, bueno, tan hemos cambiado que aquí está usted ahorita, ¿sí? Y me acuerdo que le responde Porfirio Muñoz Ledo, Ramsés, dice, sí, estamos aquí ahorita porque ustedes nos necesitan, porque no les queda otra, ¿no? Oye, pobre Ricardo Rocha le fue como en feria, pero es cierto, es que será Porfirio Muñoz Ledo. O sea, ¿sabes qué? Tú no me estás haciendo ningún favor a mí, yo te estoy haciendo un favor a ti, ¿no? Con estar aquí, no, sin duda, o sea, la verdad que excelente don Porfirio Muñoz Ledo, miles y miles de, seguramente, de anécdotas durante una larga y productiva vida política. No sé si desde los 20 y tantos años apenas empezó a hacer política él, y bueno, fue figura muy renombrada desde que el que le da la gran oportunidad, que contrastantemente es Luis Echeverría, ¿no? Entonces, a eso es lo que podemos decir
de que cómo la gente trasciende, y a pesar de que Echeverría fue repudiado desde antes y hasta ahora, él es reconocido desde antes y hasta ahora. ¿Algo que deseen agregar, compañeros, antes de irnos? Pues antes de irnos, yo sí quiero compartirles una de las últimas frases que dio también en un posicionamiento que me pareció muy interesante, y creo que a colación de su deceso, y es una forma de recordar en resumen cómo fue él, ¿no? La principal virtud de un político es la congruencia. Se puede tener el poder y no pasar a la historia, y se puede pasar a la historia sin tener el poder. Creo que él pasará a la historia aún no habiendo tenido por completo todo el poder, pero sí tuvo el poder de ponerle bandas presidenciales a presidentes, y sí tuvo el poder de ser la voz de mucha gente, y creo que es un ejemplo de superación. Y me quedo con la reflexión de que a los políticos les hace falta ser un poco más como Porfirio Muñoz Ledo, un hombre aplicado, un hombre que reconocía la situación en la que estaba viviendo este país, la criticaba, la señalaba y también daba alternativas. Y eso no lo da más que la preparación, el estudio, la constancia. Y sí, son estrafalarios y raros de pronto estos personajes, porque en su brillantez también caen en ciertos excesos. Pero más allá de ello, yo me quedo con ese cerebro que se fue a la tumba, más allá que el político, con ese cerebro brillante y esa lucidez y esa capacidad que tenía, que era realmente inspiradora. Cuando tú analizabas un discurso de él, te impactaba si realmente estabas conectado también con la realidad y con la academia. Y creo que fue un gran maestro también para muchos políticos, y me sigue preocupando, insisto, el relevo generacional. Los que vienen atrás, ¿no? Sí, terrible. Estamos escasos, dice Mecano en una de sus canciones a Salvador, a Dalí, ¿no? Salvador Dalí, dice que le pide que